Saludos amigos, amigas de Comunicación y Vida. Qué alegría estar con ustedes. Y antes de saludar a Monseñor, un abrazo a Jochi Sánchez, que ha escrito, que ha musicalizado todas esas salves en honor a la Virgen. Este domingo, día de Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano. Pero hablaré más adelante de eso. Monseñor, una introducción larga yo estoy haciendo ahora. Con el bate en alto. En alto. Bien, pues saludamos a toda nuestra gente y dispuestos a compartir de nuevo, gracias a Dios, que podemos contar con la salucita, Sí, como dice la gente. Está bien eso. La salud adecuada para compartir con ustedes. En el programa anterior se me olvidaron dos cosas que quiero adelantar ya antes de la palabra. Y una es las condolencias todavía a la familia de Tana Cipriana Ramos, una gran servidora de la iglesia, de la parroquia La Guadalupe, Los Alados, aquí en Santiago, que fue cuando se creó esa parroquia. A mí me tocó servir como primer párroco de ella. Entonces Tana pertenecía al grupo de la Renovación Carismática, y entonces cuando llegué de arzobispo de Santiago vino a verme, pues una gran servidora de la iglesia, una gran creyente, pues la hemos encomendado mucho y hemos querido mencionarla en el día de hoy. Y también se me pasó mencionar el cumpleaños de mi hermano Juan Constantino Bretón, el diácono. Sí. Juan Constantino, que ya entró al club de los setentones. Yo estoy lejos de entrar a ese club. Me falta. Te faltan. No, mejor no hablar de eso. Así que una celebración bonita en la parroquia, en la cuasi parroquia Santa Mónica, acompañado del padre Carlos Santana y un grupo de la familia y algún grupito de los fieles, porque fue a las 6 de la tarde, pero el motivo era precisamente el cumpleaños de Constantino, que es el fenómeno de las familias. Yo me consideraba, al ser el primero, muchísimo más viejo que todos los demás. Y entonces, si este entró a los 70 ya, estaba cansado. Si los niños están entrando a los 70 años de edad, sí. ¿Qué te parece a ti? Ahí me incluyo yo, si niño. Sí, cómo no. Si me descuido, pues hay otras cositas por ahí, pero vamos a entrar. Pero yo quiero, antes que entremos a la palabra, Ajá, ya que usted envió condolencias también, a la comunidad de las Sanchinas, del Cardenal Sancha, que en el programa anterior lo íbamos a tocar. También, sí, también. Decirle a ella que estábamos con ellas por la partida así de Sor Sonia de San Francisco de Macorís, que murió en un accidente, y dos hermanas más. ¿Ella era de San Francisco? De San Francisco de Macorís. Porque donde trabajaba era en Salcedo. Sí, directora, desde el 2019, directora ya en Salcedo. Sí, y sí. hay un dato bonito, tanto de ella. Se levantaba a las 4 de la mañana para tener un momento de oración más profunda. Oh, sí. Mira qué bien. Sí. Pues es una pena. Y a mí, y como te dije, me hizo recordar a Sor Dulce, una mercedaria que daba clase de literatura en el seminario Santo Tomás de Aquino. Y una víspera del Día de las Madres, venía en una voladora y a la altura de Piedra Blanca se accidentó el minibús ese, y ella, que iba cerca de la puerta, salió disparada y se mató también. Hace ya mucho tiempo. Joven. Sí. Bien. Y haya aprendido usted nada de que paz a sus restos, no, paz a su alma. No. Me concentro ya. Entramos ahora a la palabra. ¿Con quién? Es el domingo 25 del tiempo ordinario,
Seguimos con San Mateo. San Mateo. Sí. Capítulo 20, los 16 primeros versos del capítulo 20 de San Mateo. Eso para domingo 25 del tiempo ordinario. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario. Bien, acuérdense que hemos hecho énfasis en la cuestión de todas las parábolas sobre el reino que pone el Señor. Que yo he dicho, caramba, como si estuviera en apuros, porque la expresión común es, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿A qué se parece? Como si dijera, ¿cómo le doy yo a entender a esta gente este misterio tan grande? Expresar lo inexpresable, decir con palabras lo inefable. ¿Qué metodología? Es decir, lo que no se puede hablar, expresar con palabras, lo inefable, y sin embargo, insiste. Y por eso entonces, como buen maestro, tiene recursos pedagógicos para que todos podamos comprender. Y entonces ahí el reino de los cielos se parece a un sembrador que salió y parte de la semilla cayó al lado del camino. O también se parece a la semilla que se siembra, que el hombre que la siembra va y se acuesta, y mientras él duerme, la semilla, eso dice el Señor. O se parece a un grano de mostaza, se parece a la levadura que una mujer echa en una porción de harina, se parece a un negociante de las perlas. En perlas finas que encuentra una de grandísimo valor, va y vende todo y la adquiere. Y lo mismo el que encuentra un tesoro escondido en el campo, lo deja ahí tranquilito, va y vende lo que tiene y adquiere el campo. Entonces todo eso y más. Entonces miren ahora cuál es. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Ahí tienes tú, Polo, la palabra jornalero. La usa Joan Manuel Serrat en una canción cuando musicalizó los versos de Miguel Hernández. Jornaleros. No sé si será El Niño Yuntero, la canción que se llama así. Pero entre nosotros, no. El Niño Yuntero de Víctor Jara. No. Hay otro de Víctor Jara, el chileno. No, el niño no. El Niño Yuntero es un poema de Miguel Hernández que musicalizó. Debe llamarse ese ligeramente de otra manera. De otra manera, ok. Porque este es exclusivo. Un poema de Miguel Hernández musicalizado por Joan Manuel Serrat. Para decir que aquí, jornalero, nosotros en los campos solíamos decir echadías. O dicen un trabajador rural. Y al que se gana el pan de cada día, es decir, que se le paga diariamente, eso es un jornalero. Pero lo que digo es que esa palabra no se usa mucho aquí. Pero salió el hombre a contratar jornaleros para su viña. Se trata, no es un conuco cibaeño de la orilla de Moca, sembrado de yuca. Con esa tierra negrecita. No, entonces por allá una viña. Y él sale a contratar obreros, diríamos, trabajadores. Después de ajustarse con ellos en un denario, con los que encontró al amanecer,
aún en un denario por jornada, es decir, por día, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo debido. Tú ves, ya varió. A los primeros un denario. Y ahora va y encuentra en el parque hombres ahí haciendo nada. Y vamos a mi viña y les pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo: ¿cómo es que están aquí el día entero sin trabajar? Les respondieron: nadie nos ha contratado. Y él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Bien, pues hasta ahí miremos un poquito. Esta cosa tan simple, lo que el Señor quiere enseñar para nosotros, la enseñanza que tiene. ¿Cuál es? En un hombre que sale oscurito, luego vuelve y encuentra más gente, luego a media mañana, luego a mediodía y luego al atardecer todavía está contratando. ¿De quién está hablando? Dios. Dios que sale como el pastor detrás de las ovejas. Y si se le perdió, a la hora que la encuentre, no importa, la carga con él. Entonces, Dios sale a buscar. Entonces, ahí podríamos hasta referirnos un poquito a la vocación. Porque dime tú, San Luis Gonzaga, Jovencito, desde niñito consagrado a Dios. Y sin embargo, San Agustín dirá: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. En las confesiones de San Agustín, ahí encontramos como ese lamento de él. ¿sabe qué? Entonces tarde, unos tempranitos y otros después, y así. El ejemplo vale aquí también. ¿Qué dices tú? Que mirando una foto del periódico Camino de la semana pasada, el inicio del año formativo en el seminario San Pío X, un niñito, y entonces vino a mi mente también Franchichi, el padre. Sí, esa diferencia tan grande. Uno desde sí, uno entrando pequeñito. Dime tú, yo entré de 15 años al seminario menor. Monseñor Camilo, creo de 11 y Franchichi y el padre Carlos Benavides entró de 11. Sí. Y creo que el Papa Benedicto. Y sin embargo, Francisco Hernández, el padre Francisco Hernández, que en paz descanse, entró un manganzón grandísimo grande. Campesino, plenamente campesino, y entró a limpiar hasta a los patios, a deshiervar los patios. Y luego el entonces seminarista Fausto Mejía lo alfabetizó y luego entró él al seminario y cuando llegó a padre era mayor ya, mayorcito. Entonces la diferencia, Dios no tiene hora sino que sale a buscar. Y entonces San Agustín, como decía, y se lamentará tarde, pero tarde en lo de San Agustín, más por parte de él que por parte de Dios, porque Dios lo buscaría desde siempre, pero él no era fácil. Entonces ahí influyen todas esas cosas. El llamado a diferentes horas. Ahora, ¿cuál será la recompensa de cada uno? El niño que entró de 11 años recibirá más que Francisco Hernández, que entró siendo ya adulto. Entonces ahí es que la lógica de Dios va por otro camino. Miremos ahora entonces
esa partecita. Cuando oscureció, después de los últimos, que los contrató al caer la tarde, cuando oscureció, oye, que era de sol a sol. ¿Tú no recuerdas alguna canción que dice del hombre que trabaja de sol a sol? Eso anda hasta en canciones. No, y una película de Cantinflas que trabaja de sol a sol y lo día nublado, entonces usted no trabaja. Ay, 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 ay. Entonces, el que echaba días en el campo antes era así, era oscurito que salía para el conuco y oscurito volvía. Era el día redondo que se echaba, 50 centavos el día entero. Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al capataz: llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y terminando por los primeros. Págales el jornal. Nosotros diríamos el salario, que correspondía a un día, y por eso se llama jornal. Una jornada se refiere siempre a un día. En francés se dice todavía jour. ¿Cómo se pronunciará eso? Jour, día. El día suena muy semejante a jornada. Entonces, empezando por los últimos y acabando por los primeros. ¿Por qué lo dispuso así el Señor? Para que le salga el ejemplo. Para que le salga el ejemplo. Vinieron entonces los del atardecer, como quien dice, acababan de llegar, prim, pram, 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 y ya están pagando. Así sí es bueno. Sí. Eso se parece a la anécdota mía, que yo dije que soy emérito desde el vientre de mi madre, porque llegando de obispo, la bienvenida aquella, la más cordial bienvenida a nuestro querido obispo emérito. Y yo no había dado un golpe todavía y ya me jubilaron. Entonces, llegan los últimos que apenas comenzaron y ya están pagando, pues vamos a cobrar. Y recibieron un denario. Lo mismo. Un denario. Cada uno. Cuando llegaron los primeros, ahora ahí salta. Porque van a ir llegando todos los otros, desde los últimos, los de media tarde, los de mediodía, los de media mañana, todos esos pasaron. Seguro eso pensaron, a mí me toca mucho. Sí, pero entonces da el brinco para hacer notar lo que quiere, que es a los primeritos, oscuro todavía los contrató. Y al llegar pensaban que recibirían más. Pero ellos también recibieron un denario. Entonces se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo 1 hora y los has tratado igual que a nosotros que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Pondus diei et estus. Así dice en latín. Y yo me lo sé porque lo repetía un amiguito tuyo, sí. Fello. Pondus diei et estus, el peso del día y el bochorno, el calor. Sí, sí. Entonces, estos recibieron lo mismo, los que nada más trabajaron 1 hora, y nosotros hemos aguantado el peso del día y el calor, dice. Él replicó a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia, no nos ajustamos en un denario. Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tú envidia porque yo soy bueno? Así los últimos serán los primeros
y los primeros serán los últimos. Entonces, aquí es un llamado de atención respecto a la lógica de Dios, que no tiene que coincidir exactamente con la lógica nuestra. Que hay gente que se complica demasiado, porque el que quiere entender todo hasta Dios, lo único que tiene es que creer en Dios, pedirle el don de la fe. Que entienda o no entienda, ya eso es secundario. Porque, te digo yo, Polo, uno de los viejos nuestros, los míos murieron con más de 70 años de casados. El viejo se encaminó primero, 78 años, y la mamá 94. Ahora, ellos podrían escribir un libro sobre la vida matrimonial. Hay mucha experiencia. No, pero podrían Sí, escribir sí. un libro. No, no lo escribirían. No eran pensadores, no eran escritores. Ahora, si fuera un filósofo que está casado y va entonces a escribir un tratado filosófico sobre el matrimonio, podría hacerlo, pero ¿qué es lo que importa? ¿Entenderlo o llevarlo a la realidad en la práctica? Llevarlo a la realidad. Entonces, por eso Dios no tiene que ver que no eran intelectuales ni escritores, pero la vivencia, entonces, la lógica de Dios, digo, sigue otro camino diferente y da a cada uno lo suyo. Si son intelectuales, pues le pagará como intelectuales, pero el que es campesino, humilde y vive según Dios manda, en la lógica divina, recibirá lo que Dios quiera conceder. Entonces, en la lógica humana, presénteme el currículo. ¿Cuántos títulos tiene usted? ¿Cuál es su experiencia laboral? Y esto, entonces, en base a todo eso, Dios no tiene que ver y da a cada uno en la medida que Él considera. Es la gran enseñanza de esta parábola, que Dios es desconcertante en su misericordia. Miren, hay un ejemplito, que nosotros los humanos nos enredamos en la cabulla sin necesidad. ¿Por qué? Ahí tienes tú el caso. Dime tú, cuando surgió el movimiento, la renovación carismática en el país, entonces llegaron gente de lejos, de que nunca habían vivido la fe y se metieron. ¿Qué sucederá? ¿A quién recompensará Dios más? ¿A los que estaban o a los que llegaron? ¿A quién Él quiere? En el segundo segmento te contestaré a esa pregunta. Esto es comunicación y vida. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, la parte de la palabra, la palabrita y más contenidos. Siga con nosotros.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Comunicación y Vida. La palabra, la continuación. Lo que te planteaba era lo siguiente, que yo decía cuando llegó la renovación carismática al país, entonces hubo gente que entró de afuera, que nunca se le vio buscando de Dios en la iglesia o lo que fuera. Y después podía uno encontrar hasta gente de esa convertida en predicadores, dando testimonio. Entonces, y se oyó, quizás no mucho, pero se oía, que entonces alguno decía, ¿y este de dónde salió? Porque nosotros hemos estado siempre en la iglesia. Entera. La vida entera en la iglesia, y este que llega ahora y ya es predicador. Bien, puede ser que alguien se lance imprudentemente y que primero deba formarse, pero el que ha sido impactado por Dios, acuérdate de aquel hijo del presidente del Partido Comunista francés, que mencionamos aquí. Dios existe, yo me lo encontré. Es el libro que él escribió para dar el testimonio de que Dios se le manifestó. Entonces, escribe hasta un libro para dar testimonio. Ajá. ¿Y qué impide que Dios actúe así? ¿O no tengo libertad para actuar libremente en mis asuntos? Como dice aquí la parábola. Y hay una imagen que usted ha utilizado, en este caso de la renovación de los que entraron y permanecen, a quien le echan una brasa en las manos que no salte. Sí, en cuanto al testimonio. En cuanto al testimonio, sí. Si tiene experiencia de Dios, pues entonces se pone en camino. Creyó y se puso en camino, como dice el Evangelio. Entonces, esto lo que trata de decir es que Dios no tiene que regirse siempre por nuestros criterios. Y Él, como dije hace un rato, puede hasta desconcertarnos y realizar una obra llamativa, impresionante, en una persona y en otra no. Como se dice, uno que ha estado siempre y sin embargo, mira ahora. Pues no tenga envidia, que Dios sabrá por qué lo hace. No tenemos que entender. Nosotros no hay por qué comprender el actuar de Dios, sino respetar sus decisiones en cada caso. Esa es la obediencia de la fe que un creyente la debe ejercer verdaderamente, porque Dios es libre y Él sabrá en su infinita sabiduría por qué a unos sí y a otros no. Ahora tú te pones a ver la llamada del sacerdocio. ¿Por qué, Apolo, tú no llegaste a sacerdote? Dios sabe. Entonces, ¿y por qué llegué yo? Como se solía decir antes bastante, ¿por qué unos que eran más capaces y mejores que yo no llegaron y yo sí? Entonces, hay cosas que yo digo, ¿usted quiere saber? Pregúnteselo a Dios, porque yo no lo sé. Él, en su infinita misericordia, de manera libérrima, da a cada uno a su medida, a la medida de Dios, y Él sabrá por qué. Pero bien, Apolo, este pedacito es bueno. Los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Que se usa mucho. Pero si uno se lo aplicara, no usarlo por usarlo, sino aplicárselo. Porque tú te imaginas lo que es una gente privando de algo en este mundo, de lo que sea. Sí. ¿Y a dónde lo pondrá Dios por allá? Como yo he dicho a veces, que llegue uno y diga, arzobispo, a la puerta del cielo. Ajá. VIP. Dirá Pedro, arzobispo. Sí. ¿Y Dios qué dirá? Dice, ponte por ahí a ver qué es lo que voy a hacer contigo. Porque primero, y allá, ¿qué será? Entonces hay primeros que serán últimos y últimos que serán primeros. Esta es la lógica de Dios.
Y entonces a nosotros, ¿qué nos queda? Acatar la voluntad divina y trabajar intensamente en su reino, y Él sabrá lo que da a cada uno. Concluimos con la palabra. Entramos ahora a la palabrita. Una. Nunca, no soy tacaño. Está bueno, qué bueno. No soy tacaño. Así aprendo. Para que no me acuse, para que no me acuse. Bien, esta es breve. La primera, cábala. Sí. Hay palabras, tú, Polo, que se van quedando atrás. Y esta es una de ellas. Una de esas palabras. En nuestros campos no se decía cábala, sino cábula. Así decían nuestros campesinos, y así se usa todavía en México. Cábula. Así se llama una persona que hace trampas, empleando para ello bromas y otras expresiones que no son tan son de broma. A eso todavía llaman en México cábula, como nuestros campesinos decían cábala. ¿Qué es la cábala? Una conjetura, una suposición. Hacer cábalas es conjeturar o hacer suposiciones. Dice un ejemplo aquí del diccionario de la Academia. Hicieron todo tipo de cábalas sobre el posible culpable. Conjeturas, suposiciones. También cábala es un cálculo supersticioso para adivinar algo. Pasó la tarde haciendo cábalas sobre lo que le depararía el futuro. Tú ves como superstición. Intriga, maquinación, también eso significa. Y además es un sistema de interpretación mística y alegórica de la Biblia judía, conjunto de doctrinas teosóficas basadas en la Biblia a través de un método esotérico de interpretación, también eso. Como tú ves, muchas cosas están contenidas en una palabra poco usada ya, porque puede ser que quede alguna persona mayor que hable, o una persona culta que se refiera a las cábalas. Esa es la palabra. La segunda, también breve, sedazo, y junto con ella tamiz, porque se dice tamizar. El tamiz es un sedazo más fino. Sedazo, todo el mundo sabe lo que es, instrumento compuesto de un aro y de una tela, por lo común de cerdas, es decir, hebras, más o menos clara, que cierra la parte inferior. Sirve para separar las partes sutiles de las partes gruesas de algunas cosas, como la harina, etc. Entonces, también se llama sedazo cierta red grande para pescar, también. Bien, pero por ese sedazo lo único que pasa es el agua, porque los pescados se quedan atrapados. Entonces, sedazo, todo el mundo sabe lo que es, y tamiz, que es una palabra más rara, yo nunca la he oído usar aquí en el país, salvo a personas muy cultas, quizás nuestros profesores españoles. Tamiz, a ellos oí yo esa palabra, pero es un sedazo muy tupido, es decir, hecho para refinar todavía mejor las partes, separar las partecitas mínimas de las demás gruesas. Pasar algo por el tamiz, eso quiere decir examinarlo o seleccionarlo concienzudamente. Pasar algo por el tamiz es algo que usted revisa concienzudamente, minuciosamente. Bien, Polo, pues. Concluimos con la palabrita. Y usted recientemente, tengo varios saludos y otras cositas por aquí, la dejo para bien, más pues no entra y yo voy detrás de ti. Muy bien. Sabe que en un programa anterior saludé a la madre de
del padre Ramés Abreu en Montecristi. Sí. Y tengo su nombre, doña Tomasina Altagracia Abreu. Y su hija, y pensé en usted en este segundo nombre, Bielka de los Milagros. Oh, Sí, caramba. su hija ya que nos ven en Montecristi, el doctor Miguel Y García Francisco es que se llama exactamente Sí. el hombre grande de la conferencia. que trabaja en la Sí. administración, O sea que usted iba que fue cercano. directamente a conocer a esa personalidad Muchas que gracias. se llama Muchas Virgilio Apolinar Ramos y Y Arias. Arias. Y por último, Monseñor, agradecer a Heriberto Marrero y a Eridania, doña Eridania, mi compadre en La Vega, que pude hablar con ellos en esta semana. Así que gracias de todo corazón. Y a mi amigo Santana Martínez, un gran narrador deportivo, que ha creado frases que ya se van a quedar para la historia, narrando béisbol, un romance con el cielo, tiene el agua al cuello, tiene miedo. Así que un honor. Y nos escribió para mencionar dos canciones cuando hablamos de escándalo. Y él nos mandó las dos canciones. Ah, Sí. ya tú ves que están pendientes de nosotros. Gracias a este querido hermano y amigo Santana Martínez. Le toca a usted. Bien, entonces, es para mencionarles, ya ustedes supieron quizás por la prensa, que estuvimos en una celebración muy hermosa en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en el teatro en Santiago, en el campus de Santiago, aunque había personas de Santo Domingo, pero yo creo que hasta el doctor Ray Guevara estaba ahí, ¿eh? No recuerdo, porque sí lo vi en el video que se pasó. Me parece que, pero era tanta gente, el teatro repleto de estudiantes, profesores, personal de apoyo, por supuesto el rector, obispos estaban, Monseñor Camilo, Monseñor Benito Ángeles, Monseñor Nicanor Peña, Monseñor Ramón de la Rosa, Julio César Corniel, un servidor. Entonces, un acto muy bonito, un homenaje póstumo a Monseñor Agripino. Yo intervine, el primerito, se antojaron, porque yo si puedo saco el cuerpo, pero entonces me tocó. Y fue muy bueno lo que usted comunicó. Es verdad. Sí, la parte vivencial. O sea, por fin. De verdad. Écheme una brisita, por favor. De verdad. Entonces, habló después de mí Manuel Estrella, el ingeniero Manuel Estrella, que conocía muy bien a Monseñor Agripino. Y que dio detalles que uno no conocía. Sí, muy apropiado. Luego el rector, por supuesto, y también el que dirigió, el arquitecto Suet, que dirigió la obra, y la hermana que es de Monseñor. Y María, la hermana de Monseñor, que fue bibliotecaria muchísimos años, tanto en Santo Domingo como en Santiago, María Núñez de Taveras. Intervenciones muy acertadas, y luego la inauguración de la plazoleta, la bendición la tuvo Monseñor Alfredo. Es una plazoleta, es decir, un lugar abierto con árboles, y ahí está un busto de Monseñor Agripino en bronce, hecho por uno de los estudiantes, y el diseño y realizado por otros, es decir, un acto muy bonito. Y luego la sala museo en la biblioteca, ahí no pude que llegar. recoge los libros y algunas pertenencias de Monseñor, que van a quedar ahí, ad perpetuam rei memoriam, como se decía en latín, bueno, para que se recuerde siempre la figura de Monseñor Agripino Núñez Collado. Pues un acto muy bonito, como hemos dicho, pero no me puedo entretener porque ¿cuántas horas que nos quedan? Bueno, no queda tanto. Bien, entonces vamos a, porque ahí se podría decir mucho más. Ahí estaba el magistrado Castellanos Guzmán. Sí, lo puede saludar. Y su esposa, que es Swain, de aquí de Santiago. Está mucha gente, el doctor Mariano Rodríguez. Y él con nosotros. Ay. ¿Y a cuánta gente más vimos ahí? Hasta Radamés Mejía, que fue vicerrector de la Madre Maestra muchísimos años,
Cuando yo estudiaba, en el año 75 por ahí. Muy apreciado por mí, Radamés Mejía, que después fue rector de una universidad en Santo Domingo, sí. Y Amparito, su esposa, pero le pregunté y no me supo decir ni dónde estaba, que no la pude ver, que no la veo desde, dígame usted, porque yo estuve muy cerca porque ella era encargada de qué departamento sería en la capital, en la Madre y Maestra, en el campus de Santo Domingo, cuando yo era encargado, director de filosofía, ella era encargada de registro de todo ese mundo. Amparito, la esposa, así le decíamos cariñosamente a la esposa de Radamés Mejía, pues a ellos nuestro saludo y a toda esa buena gente que vimos por ahí. Bien, debo mencionar, Polo, que sí. Eso se prestaría que el 19 de pasado celebramos, Monseñor Ramón de la Rosa y un servidor, celebramos cumpleaños, una combinación perfecta. Sí. Pero yo la supe cuando llegué a Santiago, que el mismo día que yo cumplo año de obispo, Monseñor de la Rosa cumple de edad. Entonces, Monseñor de la Rosa cumplió 84, y que no se dice eso, sí, pero de hombre yo no ando averiguando. Nada. Y le canto el Panamá a cualquiera. 84, el mismo día que yo celebré mis 25 años de episcopado, es decir, bodas de plata que fueron celebradas multitudinariamente en la capillita del Arzobispado de Santiago con el personal. Ahí pueden ustedes ver las imágenes, pero qué cosa tan bonita. Así es que a mí me gusta. Y un coro muy bueno. Un coro dirigido por quién piensan ustedes, Carlos Piantini, pero medio prieto, Polo, sí, con su guitarra. El padre Dionelli, que canta muy bien. ¿Es verdad? Sí. Yo no lo sabía muy eso. Muy bien. No. Marleni. Entonces la capillita estaba repleta, pues ahí celebramos como a mí me gusta, como en familia, así. Bueno, si hay que celebrar con mucha gente, pues también se celebra con... Pero yo prefiero, si es por iniciativa... ahora que veo en el periódico Camino, alcancé a ver una de las imágenes, de las fotos de la portada, es de Monseñor Jesús Castro. Pues yo no sé si tú lo has leído, Polo. No, que está en camino. Ah, sí. Sí. Publicó en una columna en el Listín algo dedicado a mis bodas de plata. Pues yo se lo agradecí en el chat de la conferencia, pero lo hago ahora por este medio también. Son cosas que... Y ahí menciona una obra de caridad suya con él. Sinceramente, no la puedo recordar. No. Pero eso... A mí me pasa también. Conmigo lo hizo Monseñor, el Padre Mateo Andrés, que me iban a operar de las amígdalas. Entonces, él me llevó en su cepillito a donde la doctora Garrido, en que paz descanse, muy servidora de la iglesia, a operarme de las amígdalas, que la pobre la bañé de sangre porque salió, la salpiqué a la pobre. El padre Mateo Andrés fue que me llevó, eso no lo olvido yo. Entonces, algo así sucede con Jesús Castro. Que a mí me tocó llevarlo al hospital Padre Villini y usted pacientemente, y esperar que no me acuerdo de nada, por supuesto, porque ese era el pan nuestro de cada día. Entonces agradezco mucho esa deferencia y todas esas palabras que expresa ahí en ese artículo. Y también tengo por lo que agradecer a tantísimas personas, que llamando por teléfono o en las redes, en cosas que no puse yo, para el cumpleaños 46 de sacerdote, el 10 del mismo mes de septiembre, la primera que puso fue Sonia Medina Silverio de Navarrete, profesora, que son de Palmar Grande, de Altamira. Esa puso algo que ella preparó
para mi cumpleaños, muchísima gente entonces se suma pidiendo bendiciones, o sea, deseando, felicitando. Y lo mismo entonces sucedió ahora con las bodas de plata episcopales. Muchísima gente aprovecha ahí en las redes, no podemos... Yo le pongo un like a cada uno, pero no puedo más. Entonces estoy sumamente agradecido. De estos 25 y años. También Sí. esta misma foto donde estábamos Monseñor de la Rosa y un servidor, la pusieron, no fui yo, y también entonces nos tiran piropos a los dos. Qué bien. Pero cantidad, Polo. De estos 25 años de su experiencia, su misión como obispo, arzobispo ahora, si usted tuviera que decirme, ¿qué lo marca? 2 horas que nos quedan de programa. Sí. Porque para 25 años, si dedicamos 1 minuto por día, bueno, Polo, es una aventura extraordinaria. Algo de eso tú oíste que yo dije allá en la celebración de la Eucaristía, que fue una pequeña homilía muy informal, muy familiar. Entonces, todo es gracia de Dios y tirar para adelante en una aventura que tú no conoces. Porque yo decía ya, hay gente que fue muy cercana a la curia, a las autoridades eclesiásticas. A mí nunca me tocó, rarísima vez, entrar a alguna diligencia o hablar con el obispo, muy pocas veces. Quiere decir que tú llegas a obispo sin saber absolutamente lo que es eso. Y esa fue la situación mía. Entonces, como Dios te sorprende, a veces de forma llamativa, pues para que no solo yo celebrara bodas de plata, puso también al Ciclón George a celebrar bodas de plata junto conmigo, porque llegamos los dos al sur, juntiticos. Él, como venía un poco más lejos, se atrasó 2 días. Yo llegué el 19 y el 21 entró el Ciclón George. Por el sur precisamente entró. Quiere decir, tenía una gripe malísima y aún así invité a un sacerdote en una camioneta y yo montarme al lado a salir después que pasó el ciclón a llegar a donde se pudiera llegar. No pudimos llegar al Cacao de San Cristóbal. Aquella escena yo no la olvido jamás. Son cafetales por todas partes. Entonces hay vistas que cuando uno sale de una loma y así, entonces hay un firme alto y se alcanza a ver todo. Pues yo vi eso que era verdecito antes, blanco completamente. ¿A qué se debería? Arrasó. Sí, pero ¿a qué se debería la blancura? Los palos retorcidos, las raíces de los palos, es decir, las raíces no, las fibras de palos que no fueron cortados sino retorcidos. Entonces aclaró el paisaje. Lo que era verde se veía blanco, de la fibra de la madera, todo retorcido. Ahí no pudimos llegar hasta el pobladito y nos devolvimos. Entonces, con esa experiencia comenzamos. Pero Dios no le falta a nadie. Yo entré muy fuerte. Incluso dije allá en mi primera reunión con el clero que ni era obispo siquiera, porque yo he sido privón desde chiquito, antes de ser obispo ya, llegué y le dije, aquí se queda el que quiera trabajar a gusto y para los demás las puertas están abiertas. Fue duro. Al clero. Después me dijeron, ay, usted fue muy duro, pero el que me lo dijo era mucho más duro que yo. Entonces, gracias a Dios, salimos a camino, el Monseñor Severino, vicario general, toda una experiencia inmensa como para contarla en 3 días sin parar. Continuaremos la próxima semana
y otros saludos que tengo para sacerdotes que han cumplido años, Padre Germán, Padre Wilfredo, Padre Domingo Collado, pero las reseñas se las voy a decir la próxima semana. Nos vamos a la pausa, venimos con nuestra oración final. Esto es Comunicación y Vida. Hoy quiero pedirte, Padre, que bendigas a todas las personas que han estado pendientes de nosotros, que han hecho llegar sus felicitaciones por el cumpleaños de Monseñor de la Rosa y de un servidor. Tantas personas a las que uno ni siquiera tiene completamente presentes, pero de repente aparecen para desear bendiciones, para prometer orar por cada uno de nosotros. Bendice a esas personas y también a nosotros los que hemos elegido este camino llamados por ti, para que se multipliquen los que vengan detrás a continuar la obra, porque nos ponemos mayores y luego debemos ser desplazados, sustituidos por otros que no falten a tu iglesia, a tu pueblo, los servidores que caminen en tu nombre. A ti te lo pedimos, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Las gracias también al equipo que nos acompaña. Hasta la próxima semana.